Buenas noches, apreciados antioqueños, antioqueñas, televidentes de Charlas Maestras. Hoy este programa está de plácemes. La semana pasada, 111 maestros, maestras, directivos y directivas docentes de todos los municipios de Antioquia fueron reconocidos por sus aportes a la buena educación de los antioqueños. Nosotros sabemos que ellos existen y nos alegra mucho que el gobierno los mire, valore lo que hacen y los exalte. Pero nos alegra mucho más saber que en Antioquia hay multiplicidad de educadores, educadoras, de rectores, rectoras, coordinadores que están haciendo acciones, propuestas, investigaciones, que están trabajando con los estudiantes para tener una buena educación, para que la educación sea un disfrute y sea un camino al mejoramiento personal e individual. En ese encuentro, el gobernador Aníbal Gaviria les decía a los maestros que ellos son quienes están resolviendo los dos mayores problemas que esta sociedad antioqueña, pero que seguramente la sociedad mundial tiene. ¿Cuáles son esos dos problemas? El deterioro, los daños a la vida, la muerte temprana y la inequidad que conduce, por supuesto, a que tengamos menos vida y podamos disfrutarla. Nosotros en estas conversaciones nos hemos sentado con maestras y maestros que hacen esos cambios, que nos inspiran, que nos llenan de alegría por lo que pasa en Antioquia. Hoy, en homenaje a ellos, hemos traído y nos van a acompañar una maestra, un maestro que son formadores de sus colegas, que conocen la educación por dentro y vamos a conversar sobre cómo se cambia esa educación. Bienvenidos. Buenas noches, Antioquia entera y cada persona que nos acompaña desde donde esté. Hoy, como lo decía la maestra Luz María, vamos a conversar con dos maestros que hacen que esa palabra, maestro y maestra, sea aún más alta y más noble. Maestros que le enseñan a los demás a enseñar. Maestros que nos han inspirado a todos durante muchos años. Si yo fuera a decir la hoja de vida de cada uno, Luzma, se nos va el programa. Entonces, me voy a quedar con esa palabra. Voy a llamarlos como se tienen que llamar. Estamos con la maestra María del Pilar Rubio. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y estamos con el maestro Gabriel Jaime Arango. Maestro, buenas noches, Juan. Gracias por estar acá. Ellos dos han dado luces a la educación en Antioquia durante décadas. Mucho de lo que hoy somos se debe a las ideas, al impulso de María del Pilar, de Gabriel Jaime, que han concebido siempre una educación para el ser humano antes que los pensums lo estuvieran pidiendo. Cuando la educación era solamente técnica, ellos dijeron, hay que pensar en las personas, hay que pensar en la sociedad. Nos agrada mucho estar con ustedes y nos sentimos completamente honrados por estar con ustedes. Estoy tan nervioso que hasta me invento palabras. Gracias, hombre. Es verdad, y ¿por qué no empezamos a conversar preguntándonos, María del Pilar, Gabriel, ¿qué hace a un buen maestro? Bueno, lo primero es que me siento reconocida de estar en este espacio, pero reconocida a nombre de maestras y maestros que hacen tantas cosas que muchas veces son olvidados, que están en cada rinconcito de este país, en cada rinconcito de Antioquia. Lo que hace a un maestro diferente, distinto, lo que lo hace ser maestro, maestra, es primero que todo su vocación y su pasión por lo que hace. Indiscutiblemente tenemos una cantidad enorme de maestros
Yo he tenido la oportunidad de recorrer no solamente Antioquia, de los 125 municipios he recorrido 115, precisamente conversando con maestros, con maestras. Y de Colombia tuve la oportunidad de participar en una experiencia que se llamó la Expedición Pedagógica Nacional. Y allí me encontré una cantidad de maestras y maestros que definitivamente están haciendo otro tipo de cosas, llegan a sus estudiantes que aún en medio de la pobreza, del conflicto, ¿sí?, se vuelven los toderos, son el psicólogo, son la enfermera, son el consejero, son el médico, son la mamá, el papá, ¿sí? Incluso son el profesor y la profesora. El profesor y la profesora, ¿sí? Entonces, ante todo, si vuelvo a la pregunta, si a mí me dijeran cuáles son esas características o cualidades de un maestro o una maestra, es su vocación, su amor por los otros, su amor por el prójimo, por el otro, ¿sí? Y ese reconocimiento, esa valoración que se debe tener por el otro y por la otra. Y también otro aspecto es esa capacidad también de salir al paso a los diferentes problemas que haya, a las diferentes vicisitudes. Y también una mirada muy positiva y propositiva frente a la vida sin dejar de ser crítico. ¿Sí? Esa persona que resuelve problemas, esa persona que está aportando a su comunidad. Entonces, ser maestro es un privilegio y es una virtud. Para mí, toda la vida fue una virtud. Y yo podría dar fe de muchos maestros por pasión y por convicción también. Gabriel, ¿qué es un buen maestro? Bueno, si ustedes me lo permiten, saludo a los televidentes, a los colegas educadores que de pronto nos están viendo en este programa. Y a lo que María del Pilar ha señalado, yo añadiría, como fruto de la experiencia en la educación de muchos años, es que la sociedad y el Estado, como regente del sistema educativo en el país, espera siempre que los educadores seamos personas muy íntegras. Esa integridad personal tiene que ser sometida muchas veces a prueba y tiene que resistir las pruebas. Lo segundo es que seamos vocacionalmente, como dice María del Pilar, predispuestos a colaborar profundamente, a implicarnos en el desarrollo humano, no solo de cada uno de los estudiantes, sino en conglomerado de la sociedad, en el desarrollo humano que se necesita para construir una nación, para ser un país, para tener un Estado. Ese educador, lógicamente, tiene que tener una suficiencia académica o intelectual para dar razón y cuenta de su saber, de su campo de saber. Cada profesor escoge un área del conocimiento donde quiere y donde se siente bien para trabajar y tiene que ser un conocedor del área, porque si bien el maestro enseña con lo que él es, enseña también a partir de lo que sabe. Y una de las tareas que uno siente tener permanentemente es cómo enamorar y cómo descubrirle a los estudiantes el acceso al conocimiento. Y ahí yo toda la vida he estado convencido de la necesidad del saber pedagógico. Un educador tiene que ser un pedagogo, tiene que saber cómo se conduce un niño, como decían los antiguos griegos, o un joven o un adulto, hacia sí mismo, para que a través del acceso al conocimiento realice su propia existencia, porque somos seres ávidos de conocimiento. Y diría, por último, que un educador tiene que saber leer muy bien los contextos sociales y culturales donde los alumnos están, para poder ubicar al alumno como centro y epicentro de su acción. Y si está descontextualizado, el riesgo es muy grande.
Usted que nos está viendo puede participar con nosotros. Llámenos a las líneas 604-232-4604 o 018-051-5015. Cuéntenos para usted qué debe tener un buen maestro, una buena maestra. Entre todos hagamos un retrato hablado de esos maestros que son entrañables. Yo quisiera, María del Pilar, y también con vos, Gabriel, metérmeles un poquito a la vida íntima. Ustedes que han sido educadores de educadores, maestros de maestros, ¿qué maestro lo marcó? ¿De quién se acuerdan ustedes que uno diga, ve, yo quiero rendirle un homenaje chiquito a tal profesor, a tal profesor? Sí, yo me formé en una normal, que no es de aquí de Antioquia, sino de Santander, porque si vamos a hablar de vida privada, en mi familia no hay ningún maestro ni maestra, ¿no? Pero yo quería ser maestra. Entonces presenté un examen en esa época ante el ICFES y me dieron una beca para una normal y me fui allá, incluso separándome de la familia. Y en esa normal me marcó una maestra que tenía mucha edad, muchísima, pero era la mujer más alegre, la mujer más optimista y era de matemáticas. Y las matemáticas siempre han sido el terror, pero ella nos enseñó a amar las matemáticas. Entonces le decíamos, incluso a pesar de su edad, le decíamos la señorita Cristina. Entonces la señorita Cristina me marcó y ella un día me dijo, tú tienes toda la habilidad para ser maestra y tienes todo el potencial para ser. Y yo le dije, dijo, sí, y no se equivocó. Y vas a ser, y me dijo, pero eso sí, tienes que ser una excelente maestra, no puedes ser mediocre, porque si lo vas a hacer muy bien hecho, porque en tus manos van a estar muchas vidas. Y eso me marcó. Claro. Hasta hoy. Hasta hoy. Hombre, en mi caso yo tengo una genética de educador a través de la línea materna. Mi abuelo materno fue un gran educador en Antioquia en comienzos del siglo XX y sus hermanas también fueron educadoras. Su hermano fue un gran educador, creador de escuelas normales por todo Colombia. Y yo me levanté viendo esa imagen de respeto, de importancia y además de una cosa, de todo lo que sabía me seducía. Y yo quería hacer eso. Tuve maestros, yo diría en términos generales que a todos los maestros que en la vida tuve, desde la primaria hasta la universidad en el país y en el extranjero, son personas que yo he guardado en mi mente y en mi corazón agradecido por todo lo que me enseñaron y me permitieron. Pero lógicamente que hay unos decisivos. La maestra de primero de primaria que me enseñó a leer, Margarita Orrego, ella ha vivido conmigo como que fuera parte de mí toda la vida. Yo inclusive a veces pienso que no soy yo el que lee, sino que ella lee por mí o yo leo por ella, porque fue una cosa tan linda como nos enseñó. En la primaria tuve un maestro, Fabio Hurtado, que yo no sabía que me observaba, pero le dijo a mi papá en el pueblo, en Valparaíso, donde yo estaba en la escuela, a ese muchacho suyo, haga todo lo posible por mandarlo a Medellín porque él necesita formarse para poder trascender. En esta escuela yo veo que él es el que tiene posibilidades. Eso me lo contó mi papá y desde eso yo empecé a ver. Pero en el bachillerato tuve un educador, un sacerdote que llegó a ser profesor de filosofía, Federico Carrasquilla. Cuando Federico Carrasquilla estaba en la tercera clase, en la cuarta clase, yo le pregunté, ¿eso que usted sabe, cómo se aprende? ¿Y a dónde se aprende? Y me dijo, ¿por qué? Yo, porque eso es lo que yo quiero. Yo creo que yo nací para saber lo que usted nos está enseñando. Y bueno, ahí fuimos encontrando el camino en la universidad, personas como Beatriz Restrepo, Martelena Bravo, Alberto Restrepo, un hombre muy importante en esta ciudad que fue decano de la Facultad de Filosofía, René Uribe Ferrer, personas que
nos llenaron de ilusión, de ilustración, hasta que algún día cuando terminé la universidad, una primer carrera que fue Filosofía y Letras, yo dije, me voy a jugar la vida en la educación. ¿Saben qué pienso cuando los escucho a ustedes dos? Que han tenido, además que dicen nombres de personas que no solo han marcado a los alumnos, sino que han marcado la sociedad. Un buen maestro marca el tiempo en el que vive, no solamente el aula. Luzma. Pero hablamos con Marta Orrego, que nos está llamando desde Medellín, y luego pues continuamos esta conversación. Marta, muy buenas noches, bienvenida a Charlas Maestras. Marta, ¿qué debe tener un buen maestro? O una buena Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, mucha amor por el trabajo que hace. Segundo, la pasión. Y tercero, la entrega. Definitivamente, estas personas que se preparan para ser docentes, para mí son unos superhéroes. Y yo les agradezco mucho a ellos el ser que soy en este momento. En mi proceso de formación tuve la oportunidad de aprender de personas muy especiales. Y para mí son, como lo dije anteriormente, superhéroes. Y como en toda familia, tengo una hermana que es docente, entonces me contagio con todas estas experiencias de ella. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marta, por participar hoy en el programa. Bueno, Gabriel Jaime, María del Pilar han puesto unos parámetros que parecen muy fuertes, ¿cierto? Integridad personal, conocimiento del área que se enseña, conocimiento de la pedagogía y conocimiento del contexto. Pero vengan, cuéntenme ustedes dos en la vida que han hecho para que muchas personas, porque en Colombia son miles de maestros, en Antioquia son miles de maestros, adquieran esas cualidades. María del Pilar, ¿vos qué has hecho para que las personas se formen ahí? Bueno, tuve la oportunidad de pasar por todos los niveles educativos. Mi licenciatura es en preescolar, pero también estuve en básica primaria, estuve en secundaria y en la universidad. Y yo creo que uno de los aspectos es la convicción. Llegar uno convencido que lo que está haciendo es lo que a uno le gusta, ¿sí? Y transmitir eso, seducir. Yo hablo de una seducción, el acto educativo es un acto de seducción, de enamoramiento, ¿sí? Entonces, desde que uno llega a su salón de clase, de una vez uno llega a esa enamorar. Y para mí, cada clase era una cita amorosa, era prepararla, era pensar en cada estudiante, era hacerlo lo mejor que yo podía. Y ya después, cuando ocupé cargos administrativos, pensé mucho en la formación de los educadores. Para mí ha sido un reto toda la vida la formación de los maestros y las maestras, porque creo que allí está la esencia de la calidad de la educación, porque un maestro motivado, un maestro contento, un maestro que siente que lo que está haciendo tiene valía para él mismo, primero que todo, pero también para ese entorno en el que está, es un maestro distinto. Por eso desde las diferentes apuestas, como fue la expedición pedagógica, como fue la dirección de la escuela del maestro, siempre pensé que todos esos procesos tenían que ser de gran calidad, pero también calidez humana. No solamente esos parámetros, esos indicadores de calidad, sino también de calidez humana. Y por eso era lo mejor. En la escuela del maestro era lo mejor de lo mejor para los maestros. Cualquier actividad que se hacía tendría que ser de mucha calidad y calidez humana. Y así fui también en mi desempeño, tanto como directiva docente, fui directiva docente también. Y otro aspecto es el trabajo en equipo. Yo creo mucho en el trabajo en equipo, en el trabajo colaborativo. Pienso que los esfuerzos individuales están mandados a recoger. Y precisamente mucho de lo que aprendí, porque cada día aprendí, de lo que me dejó a mí la educación y aún me da la educación, es por ese trabajo colaborativo, por ese trabajo en equipo y por ese deseo de aprender siempre y de asombrarme ante cualquier hecho, cualquier evento. Pues, Luzma, antes de contestar, yo lo que quiero dar es un testimonio
sobre lo que María del Pilar acaba de expresarnos, porque yo tuve la fortuna de conocerla hace mucho tiempo en el Distrito Educativo de Medellín, estamos hablando del año 76. Ayer por la mañana. Y llegó una niña jovencita que venía a hacer unas consultas y a buscar orientación donde yo estaba trabajando, que era el Distrito Educativo de Medellín, una dependencia de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Y desde esa época la conozco y le he seguido esa trayectoria para decir que lo que ella dice es lo que ella es y lo que ha hecho. Bueno, yo tengo un agradecimiento muy grande con las instituciones de educación que me han permitido trabajar con ellas, adherirme a esas convicciones, adherirme a esos proyectos para colaborar, porque en la educación el trabajo exitoso tiene siempre una condición, tiene que ser el de un grupo, el de un equipo. Ahí las acciones individuales son muy secundarias frente a las colectivas. Entonces tuve la gran fortuna de trabajar más de 23 años en la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, que fue el ámbito de mis principales realizaciones y donde me dejaron tener iniciativa para ayudar a hacer transformaciones de la educación. Eso me permitió también trabajar con el Ministerio de Educación muchos años, después con la Caja de Compensación Familiar, con FENALCO, donde innovamos para traer oportunidades de educación a las familias de la base trabajadora de Antioquia y a los trabajadores mismos. Y finalmente en la Universidad de AFIT, donde pude, gracias a una invitación de Juan Luis Mejía, colaborar en la formación docente y en el diseño de los currículos para la universidad. Pero muchos colegios privados también que me han tenido la confianza de tenerme como sus asesores, sus orientadores, sus compañeros. Y ahí, en toda parte, el cuento es ese: cómo formar los profesores para que llevemos a feliz realización el proyecto educativo que las instituciones dicen tener. Sobre eso vamos a hablar ahorita un poquito más. Es decir, si hay algún secreto para darle a un profesor para que sea buen profesor, que yo voy intuyendo, uno, que estando al lado de tres, lo voy entendiendo desde hace tiempo, y es: un buen profesor siempre es un estudiante, nunca deja de aprender. Y entre nosotros está un muchacho que se llama Adrián, que hace parte de la Secretaría de Educación, que hace parte de este programa además, que tuvo una tarea hermosa junto con todo su equipo de calidad, y es precisamente lo que hablabas al principio, Luzma. El premio de Maestras y Maestros por la Vida pues pasó por sus manos, y aquí está este testimonio. Acaba de pasar un momento muy especial para la Secretaría de Educación de Antioquia, los premios Maestros y Maestras para la Vida. En ellos reconocimos más de 75 experiencias pedagógicas de los maestros de todo el territorio de Antioquia. Experiencias pedagógicas alrededor de la enseñanza, de la inclusión, de la etnoeducación, de la paz, de la perspectiva de género, la gestión de los directivos docentes, y un premio muy especial para los estudiantes del ciclo complementario de las escuelas normales de Antioquia. Digo especial y lo pongo en este contexto porque lo que busca la Secretaría de Educación en el marco del programa Maestros y Maestras para la Vida es reconocer la labor que realizan día a día en las aulas de clase, en nuestras escuelas y en todo el territorio los maestros y maestras. Para nosotros reconocerlas, hacerlas visibles, decirles que eso es importante para la escuela, tiene un objetivo, y es cada vez insistir que los maestros y las maestras son sujetos políticos, son sujetos de la acción pedagógica de la escuela. Esto es importante porque finalmente nos ayuda a continuar construyendo las escuelas como unos entornos de paz, como unos entornos protectores, unas escuelas donde efectivamente la igualdad, la democracia se está enseñando. Estas prácticas educativas que reconocimos, pero además prácticas educativas que todos los días los maestros están construyendo, para nosotros es eso, o sea,
sea, es pensar que el maestro y la maestra es un sujeto político de la educación. Entonces, por eso nosotros las hacemos, por eso nosotros las exaltamos y por eso insistimos en el marco del programa Maestros y Maestras para la Vida, que todos los maestros y las maestras de Antioquia están haciendo una labor muy importante con los niños y las niñas y los jóvenes en la escuela. Esta ocasión reconocimos a los maestros, pero seguramente hay muchos más maestros que a través de este programa y a través de otras publicaciones se están visibilizando. Entonces, el llamado es maestros y maestras a pensar y cada vez ir construyendo más esa noción del maestro político en la escuela, un maestro de saber educativo y un maestro que efectivamente le está aportando todos los días a la construcción de un país en paz, un país democrático y un país, en el país que todos y todas soñamos. Entonces, maestros y maestras, el llamado es finalmente a continuar construyendo conceptualmente lo que ustedes están haciendo, a escribirlo, a potenciarlo y a hacerlo una práctica vivida en el aula de clase todos los días. Hay una muy antigua conversación o discusión, depende de uno dónde se quiera ubicar, en la conversación educación y cultura. Gabriel Jaime, ¿cómo se conversan y quién refleja a quién? ¿Qué pasa ahí en esa relación? Tal vez para decirlo de una manera sencilla, es que la educación es un instrumento, es una herramienta que la sociedad tiene para formar sus hombres y sus mujeres, sus ciudadanos, sus trabajadores. Y apela a un contenido, que es la cultura. Es decir, la cultura es el contenido del sistema educativo y de los currículos, desde la vida familiar hasta los posgrados. Todas las temáticas de la educación son precipitados culturales. Por eso esa relación tiene que ser muy estrecha. María del Pilar, eso en un proyecto como Escuela del Maestro o en un proyecto como Expedición Pedagógica, ¿cómo opera esa conversación común? Sí, la escuela nunca puede estar alejada de su contexto, nunca puede estar alejada de sus costumbres, de sus usos, ¿sí? Y por ejemplo en la expedición pedagógica se devela cómo en Colombia hay diferentes escuelas. Por ejemplo, en la costa atlántica, la escuela del placer, la escuela de la alegría, del carnaval. En el Cauca, toda la parte de abajo, Cauca, Nariño, la escuela de la resistencia, la escuela de quienes salen al paso para defender sus tierras, para defender sus cultivos, que es la tierra de los indígenas, allá abajo en el Cauca. Por ejemplo, en el Quindío, en Risaralda, después del terremoto, porque justamente Expedición viene en el año 2000 después del terremoto, es la escuela que renace, la escuela semilla, la escuela que crece. Esa es una metáfora bellísima. Y dejé por último Antioquia, porque si algo tenemos que mostrar nosotros aquí en Medellín y Antioquia, es la escuela que es capaz de salirle al paso al conflicto, la escuela que construye la paz, la escuela como ese escenario donde los niños, las niñas y los jóvenes liberan, exorcizan todo eso que viven en su entorno. Entonces, no, la escuela está inmersa en ese entorno, también es parte de todas esas costumbres, de todas esas tradiciones, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, en Necoclí, con la maestra que tuvimos hace 8 días, ¿no? Una maestra que se inserta, a pesar de venir de la ciudad, ella se inserta, se involucra, hace una inmersión allá y vibra, vive con esa escuela, pero es porque ella logra integrarse allí. Si ella desconociera esa cultura, ese contexto, no estaría allí. Y mira que es una bióloga que entra a llevar su conocimiento. Con lo que acabas de mencionar, María del Pilar, yo quisiera que ustedes dos nos hablaran de un aporte muy grande de la educación colombiana a la educación mundial, porque hay que ponerlo en el punto que es. Y es el modelo de escuela nueva, que creo que inspira
a muchos maestros en el territorio. Hablemos un poquito de eso, Gabriel. Sí, la Escuela Nueva fue una creación inicial de un grupo de docentes en Santander, con la coordinación de Vicky Corber de Arboleda, que después trabajó en el Ministerio de Educación y en organizaciones internacionales. Ellos hicieron lo que todos los maestros estamos llamados a hacernos, preguntas de cómo llevar ese factor civilizatorio y de desarrollo humano a todo el que lo necesite, sin importar que estuvieran diseminados en una geografía muy extensa. Entonces ellos se idean la escuela unitaria, una escuela que pudiera satisfacer la demanda de formación de niños en forma integrada desde preescolar a veces o primero de primaria hasta quinto de primaria, y después le fueron agregando como en Caldas el bachillerato, con un solo profesor a cargo, pero con una serie de materiales didácticos que pudieran servirle de soporte y apoyo. Y fue como la educación rural, a mi juicio, en Colombia logró su momento de esplendor. Un modelo que han venido, y María del Pilar lo conoce muy bien, a conocerlo en muchas partes del mundo y a través de cooperación internacional. Está hoy diseminado en África, en Asia, en Centroamérica, en el Caribe. Colombia algún día le quiso dar la espalda, dizque porque había que hacer economía en educación, pues lo que ya en sí mismo es una barbaridad. Si en algo no hay que ahorrar es en educación. Claro. No, y pienso que uno de los aciertos de Escuela Nueva fue el que dieron las bases para todo lo que significa el trabajo en equipo y colaborativo, ¿sí? Donde podemos aprender con y al lado del otro, ¿sí? A partir de unas metodologías que le permitían a los estudiantes más avanzados colaborarle a los más pequeños, ¿ya? Y allí se producía, se escribía, y pienso que allí inician las narrativas escolares. Las narrativas escolares, como una alternativa de investigación, dicen que tiene su inicio en Argentina con un grupo de profesores, pero en realidad desde Escuela Nueva ya se escribían. Hay incluso unas producciones muy interesantes, muy importantes en algunas escuelas de Antioquia sobre todo lo que se produjo ahí en Escuela Nueva. ¿Qué tan importante es que un maestro que nos está viendo, que un profesor que nos está viendo, una maestra, escriba, produzca conocimiento, haga artículos, busque una revista o un programa de radio? Hemos tenido maestros aquí que se han metido al canal comunitario, como que no se quedan solo con ir a dar clases, sino que le cuentan a los demás lo que están viviendo. Es fundamental sistematizar la experiencia y el conocimiento por parte de los maestros, es fundamental para poderlo socializar. En mi caso personal hay cosas que uno aprende sobre la marcha o descubre sin darse cuenta. Cuando yo era profesor en algunas universidades o en los colegios, siempre llevaba a clase un cuaderno. Y yo tomaba nota de lo que los alumnos pensaban y de lo que me preguntaban. O en las conversaciones con mi esposa, que es también una educadora, y hemos realizado esta vida de la educación en forma conjunta, las preguntas que nos hacíamos conversando, en cómo desempeñarse ella en su colegio, cómo hacerlo yo en lo que estaba, fue lo que me dio todos los insumos para escribir. Creo que todos los profesores del país le haríamos un gran bien al país si en mucho o en poco sistematizamos nuestra propia experiencia. Gabriel, Jaime y Juan y Diana, hoy hay muchos maestros sistematizando y hay muchos colectivos de maestros recuperando las lecciones aprendidas de su práctica. O sea, es un maestro que ya no es un reproductor de saber pedagógico, sino un productor de saber pedagógico, y esa es una nueva categoría que tenemos que reconocer. Lo que pasa es que esas experiencias muchas veces no se visibilizan por ese temor que tenemos todos a escribir, ¿sí? Porque enfrentarse con esa página en blanco es terrorífico. Pero
son demasiadas. Incluso yo menciono aquí las experiencias en estos momentos de los sindicatos. Por ejemplo, ADIDA cuenta con más de 7 grupos de investigación, ADIDA, el CEID ADIDA, sindicato. Maestros, y ya tienen su producción, hay grupos que llevan hasta 15 años, pero eso no es conocido. USDIDEA, la Unión Sindical de Educadores, de Directivos Docentes, tienen su CEIDEA y ya empezaron hace un año y ya tienen 2 revistas y unas investigaciones muy interesantes. ASDEN, el Sindicato de Educadores del municipio, tiene su CIEP ASDEN, ellos hacen investigación, tienen sus grupos de investigación, son ponentes internacionales, tienen sus eventos y producen. Pero son cosas que no se saben porque generalmente queda ahí y siempre los periódicos magnifican, es la noticia más amarilla que haya frente a un maestro, el momento del boom. Pero no se entran a la escuela, no miran que allí hay una riqueza pedagógica, que hay miles y miles de maestros en todo el territorio. Vea, uno hace un recorrido por Urabá, queda asombrado de los maestros que hay en Urabá. Va uno a Vigía del Fuerte y maestros allá en el último rincón de Vigía del Fuerte, y es la única presencia estatal que hay allí. Pero son maestros produciendo, son maestros escribiendo. Entonces tenemos es que ayudarlos, fomentar esa escritura. Que además donde está un maestro está el Estado de la manera que debe estar, no solamente con la llegada del ejército, que es la manera en que tantas veces se ocupa el territorio. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? Que los educadores, en la presencia que tienen, yo diría que es el estamento social de mayor cobertura en el territorio del país, donde no ha llegado un inspector de policía, donde no ha ido el ejército, donde no ha llegado un promotor de salud, ya llega un colono y ese arrastra un maestro o una maestra. Entonces, si en Colombia tuviéramos interés en conocer el país, habría que preguntarle a los educadores, porque mejor que ellos nadie, absolutamente nadie lo conoce. De manera que esa sistematización de las experiencias, la Secretaría de Educación de Antioquia está haciendo un trabajo muy lindo, que he estado leyendo, de escribir las vidas de los maestros, de una inspiración maravillosa, pues que uno se siente nadie en comparación con lo que han sido capaces de hacer. Pero sí necesitamos que la sociedad acompañe y aprecie y valore más a sus maestros, porque los maestros hacen por el país lo que nadie hace, ayudan a fraguar la mentalidad del pueblo colombiano, las actitudes, los comportamientos, de tal manera que cuando uno mira y busca con esperanza el porvenir, estemos seguros, Colombia, que el porvenir pasa por la relación maestro-alumno. ¿Cómo acompañar, fortalecer, darle ese lugar que te merece el maestro en el imaginario social, siendo que el maestro es el actor central de una mejor vida? Sí, yo creo que ahí es la voluntad política. Y lo decía Adriana ahora, es implementar políticas, ¿sí? Y no es politiquería, es políticas que vayan en pro del fortalecimiento de esa formación de los maestros, tanto maestros que se están formando desde las escuelas normales o desde las facultades de educación, y maestros en ejercicio. Y nosotros, cuando estábamos incluso en la escuela del maestro, nunca hablábamos de capacitación porque los maestros son capaces, desde que salen, hablábamos de cualificación. ¿Cómo cualificar? Y cualificar se empieza cualificando desde que se reconoce, desde que hay un justo reconocimiento a esa labor, un justo reconocimiento a lo que él hace, y cómo ayudarle también. Y para eso sí necesitamos las universidades, que ayuden a fortalecer. Nosotros en la Escuela del Maestro tuvimos unas experiencias muy interesantes, que fue esa alianza, por ejemplo, con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y cuando en el momento que estábamos sistematizando las experiencias, vinieron de la facultad y nos ayudaron en ese proceso escritural. Tuvimos alianzas estratégicas con la Agencia de Cooperación del Japón, con la Alianza Francesa, tuvimos con el British Council, con muchas entidades
que lo que hacían era dignificar, reconocer, y cuando el maestro se siente reconocido, estimulado, obviamente que su práctica cambia. Una persona reconocida cambia, ¿sí? Y no es, a veces, a ver, yo en esa época yo pensaba, no es tanto, el salario es muy importante, y es muy importante un justo salario, pero más es el reconocimiento. Nosotros teníamos allá maestros en Semana Santa escribiendo, jueves y viernes santo, escribiendo y terminando sus trabajos, sábados y domingos, esa escuela tenía que abrir sábados y domingos para que estos maestros vinieran. Entonces yo pienso que de reconocimiento y valoración, porque uno de los asuntos que hay en estos momentos es que tanto instrumentalismo, con tanto formato, como que hace que se pierda la mirada. ¿Sí? Yo quería como en esta línea retomar algo, y es la dimensión política del maestro. Sí. Porque no es hacer del maestro un agente partidista, sino un agente que está comprometido con el bien común de la sociedad, que es la verdadera política, con el cuidado de los niños, con el entorno de cuidado en los colegios para sus estudiantes, con la seguridad y la asistencia para el desarrollo de la vida y de la personalidad. Y ese es un trabajo político. Ese es un trabajo que la sociedad le tiene que reconocer al maestro que él hace, y que lo hace en asocio con la familia. De manera que la otra relación que hay que cuidar y vigilar en Antioquia para ayudarla es la relación maestro-familia. Nos queda mucho por decir. Vamos a seguir haciendo programas como este. La próxima semana nos veremos, no lunes, porque viene un lunes festivo, nos veremos el miércoles. Y en ese miércoles vamos a hablar precisamente del proyecto de vida que los maestros Luzma alientan desde las aulas. Una palabra para terminar, maestra. Que nos queda todo por aprender y todo por construir el derecho de los maestros a enseñar. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Gabriel. Gracias, María del Pilar. Gracias a Gracias a ustedes y a los ustedes. televidentes. Placer. Gracias. Unidos. Gobernación de Antioquia.